La mente de Cristo hemos venido durante todos estos domingos viendo cómo todo lo que la palabra del Señor nos va revelando, nos lleva precisamente para una renovación de nuestra mente, una transformación en nuestra manera de pensar. La semana pasada, recuerdan, a través de la oración de nuestro Señor Jesucristo que hizo por nosotros, vimos cómo Él en su mente desde un principio, desde los 12 años, dejó claro y estaba precisamente enfocado en su propósito. Los asuntos de mi padre me es necesario estar, le dijo a sus padres a esa edad. Y así durante todo su ministerio, pues nos mostró cómo no permitió que nada lo distrajera, lo desviara del propósito que en él había. Para nosotros es sumamente importante tener presente que ese propósito en nosotros, la formación de la mente de Cristo, es indispensable para una transformación de nuestra vida. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, si el espíritu que gobierna nuestra mente no es precisamente el espíritu de Cristo en nosotros, vamos a seguir actuando, vamos a seguir razonando, vamos a seguir pensando como lo hacíamos antes de conocer al Señor. Y precisamente el nuevo nacimiento es una nueva vida para Cristo. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, entregamos la vida, decía yo que estábamos muertos en nuestros pecados, así de que lo que le entregamos fue nuestra voluntad. Le aceptamos como Señor, aceptamos ser siervos, hacer la voluntad de Él. Por eso a Él debemos escuchar. Bien, pues Jesús le dijo a sus discípulos, lo leemos en Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo buscamos nosotros el reino? ¿Cómo se busca el reino? Esa es una pregunta que debemos de hacernos, ¿sí? Porque el Señor nos dice, busca el reino, busca las cosas de arriba. ¿Cómo las buscamos? Pues buscamos el reino a través de precisamente nuestra mente. Pensamos en las cosas de arriba, pensamos en las cosas de Dios, pensamos en la voluntad de Dios. ¿Y de dónde surgen los pensamientos? De nuestro corazón. Por eso la palabra revelada debe de llegar a nuestro corazón y debe hacerse viva en nuestro corazón. Y el espíritu de la mente, el gobierno del espíritu sobre nuestra mente. La única forma de buscar el reino y su justicia es a través de nuestros pensamientos. No es de otra manera. No lo puedes buscar en otro lado si no es en la palabra revelada en tu propio corazón. Tú puedes ir a la palabra de Dios, a conocer su palabra, su voluntad, pero esa palabra tiene que hacerse viva en ti, tiene que revelarse, porque si no, es puro conocimiento. Y tú puedes seguir pensando y actuando igual que como lo hacías antes. Puedes seguir llevando la misma vida, puedes tener mucho conocimiento, pero si esa palabra no se ha hecho viva en tu corazón, si no se ha revelado en tu corazón, si esa palabra no es la que gobierna tu mente, vas a seguir actuando exactamente igual. En el versículo 34 dice el Señor, no os afanéis por el mañana. Recuerden, buscad es pensar. Y afanarnos por el mañana, dice el Señor, porque el mañana se preocupa de sí mismo, dice, basta cada día su propio mal. ¿Cuánto tiempo puedes pasar en ocasiones, dentro de los miles de pensamientos que vienen a tu mente a diario, pensando en cosas del futuro, en situaciones del futuro, en posibles escenarios de un futuro incierto que ni siquiera sabes si va a llegar? Porque nadie sabe si ese día lo vas a terminar con vida o empezarás un nuevo día al día siguiente. Nadie lo sabe.
Y afanarnos por algo que desconocemos, que no tenemos la certeza, de alguna manera es perder el tiempo. Pero no solamente, lo más grave no es perder el tiempo, sino que cuando nosotros pensamos, nuestra mente tiene una capacidad enorme sobre nuestro ánimo, sobre nuestra alma, sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestro razonamiento mismo. Y el estarnos afanando por cosas que desconocemos, por estar pensando en un futuro incierto, por no pensar como dice la palabra, como dice el Señor, en lo que debemos de pensar, puede generar problemas graves en nuestra vida. Estados de depresión, de tristeza, de inquietud, de desánimo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Inclusive enfermarnos físicamente por lo que estamos pensando. ¿Sí? Nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, razonamientos equivocados. Y si el Señor lo dice en su palabra, si el Señor nos lo está expresando, es porque Él nos conoce, porque Él sabe cómo funciona nuestra mente. Él es el creador de todo nuestro sistema. Así es de que buscad, para poder buscar primeramente el reino y la justicia, solamente lo podemos hacer pensando en ello. Es la única manera, no hay otra manera, ¿sí? Tener presente en nuestra mente lo que se ha revelado en nuestro corazón para vivir, para actuar conforme a la voluntad de Dios, para tener presente lo que somos para Dios, para saber quién es Dios, cuál es su voluntad, cuáles son sus atributos, para conocer cuál es ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. En la carta de Santiago, a partir del capítulo 4, ayer compartíamos algunas cosas con los varones de este tema, pero en el versículo 1 del capítulo 4 pregunta el apóstol Santiago, ¿de dónde surgen las guerras y de dónde las contiendas entre vosotros? ¿De dónde surgen? De nuestra mente, de nuestros pensamientos. Si nosotros no normamos nuestra manera de pensar y la alineamos a la voluntad de Dios, si no es la mente de Cristo la que se va formando en nosotros, como decía al principio, vamos a seguir razonando, vamos a seguir pensando igual que antes de que conociéramos al Señor. Dice, ¿no es de allí de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El versículo 2 habla de la codicia, dice, codiciáis y no tenéis. ¿En dónde se forma la codicia? ¿Dónde surge la codicia? Empiezas a pensar, empiezas a codiciar ¿con qué? Con la mente. La codicia no surge de repente del corazón, ¿no? O sea, surgió del corazón, no, del corazón surgen los pensamientos, los buenos y los malos pensamientos. Y la codicia es el fruto de un pensamiento. Cuando tú empiezas a pensar en aquello que no tienes y deseas tener y consideras que si no lo tienes no vas a ser feliz y que lo necesitas y que estás dispuesto a hacer cualquier cosa por tenerlo y vives en función de eso, empiezas a codiciar, pero eso es fruto del pensamiento que surgió del corazón. Cuando tu mente está gobernada por el Espíritu, no surgen esos pensamientos. Pero cuando te dejas llevar por lo que en tu mente está almacenado, eso que quedó durante años allí guardado en las memorias, nosotros almacenamos
miles de millones de bytes de información en nuestras neuronas. Por eso es necesaria la transformación, la transfiguración de nuestra mente, una mente que durante muchos años recibió la información de este mundo, este sistema, que sabemos quién es el que está al frente de este sistema. Donde está Dios, donde hay luz, no hay oscuridad. La ausencia de Dios, la ausencia de la luz, es la oscuridad, ¿sí? Y en este sistema, el sistema del mundo, sabemos bien en manos de quién está, ¿sí? Y toda esa información que nosotros recibimos tiene un propósito. Jesús, que es la luz, que es la verdad, lo dijo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Mas el enemigo, Satanás, ha venido ¿para qué? Robar, matar y destruir. ¿Y cómo logra el sistema del mundo robar, matar y destruir? Lo hace a través de los dardos que envía a nuestros pensamientos. En el momento en el que Cristo, como lo vamos a ver, con esto vamos a cerrar, pero lo debemos de tener presente, como dice, lo escribió el apóstol Pablo, Cristo Jesús nos hizo libres completamente, nos libertó. El Espíritu Santo vino a morar a nuestro corazón y nos selló, somos propiedad de Él, Él pagó con su sangre por nosotros. En ese momento, al momento en el que Jesús nos liberta, nos justifica y el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón, esa casa a donde Él viene a morar, solamente puede habitar Él. Satanás no puede entrar en ti. Nosotros ya le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él sí puede ver cómo reaccionas. Él sí puede ver cómo piensas en función de tu actuar, de tu estado de ánimo. Él te lanza un dardo y ve cuál es tu respuesta. Y a través de ello es que Él utiliza sus armas. Y díganme, el día de hoy, con ese despliegue tan grande que hay, ¿sí?, a través de la información, miles de información que nos está llegando. El sistema del mundo tiene un algoritmo mucho más potente que el algoritmo que tienen hoy en día las redes sociales y todos los sistemas que nos rodean. Ustedes saben que mucha gente dice es que el teléfono nos escucha, ¿sí? Tú hablas algo, yo les decía en la mañana, alguien me trajo unos calamares, hablamos de los calamares, cómo prepararlos, al rato abro el teléfono y lo primero que me aparece es una receta de calamares o una olla grande para cocer los calamares, ¿no? Digo, bueno, ¿y esta cosa cómo sabe que yo quería calamares? ¿Verdad? Ustedes lo saben, ¿cuántas veces se quedan sorprendidos de que comentaron algo entre ustedes y al abrir el teléfono allí está, ¿verdad? Bueno, ese es un algoritmo y sabemos cómo funciona. Bueno, lo que les quiero decir es que el algoritmo del sistema del mundo, el sistema espiritual de la oscuridad, es más potente que el algoritmo de Google y de todos los demás, ¿sí?, que nos escuchan. Y cuando ese algoritmo espiritual del mundo que te está observando, está viendo cómo reaccionas, cómo accionas, cómo es que tú a lo que el mundo te envía o te está dando, cuál es tu respuesta, allí está, directito, ¿sí? Y así es como Él logra su propósito y su cometido: robar, matar y destruir. Él no entra a ti, Él no está en ti. Ya Cristo nos hizo libre, pero nuestra manera de pensar es la puerta a través de la cual Él puede destruirnos. Por eso
La palabra nos dice que la fe que es Cristo en nosotros, la mente de Cristo en nosotros, es el escudo. El escudo ante cualquier ataque que el enemigo pueda enviarnos a través del sistema en el cual él se mueve. Así de que cuando nosotros codiciamos y estamos accionando en función de la codicia, Satanás, ese enemigo que nos quiere destruir, sabe por dónde. Recuerdan, creo que fue en el segundo servicio la semana pasada, o en el tercero, no recuerdo, que les hablaba de que antes de conocer al Señor, yo me apasioné quería tener una lancha, hice todo lo posible y compré una lancha, mi primer lancha. Y cuando llegué a la marina con mi primer lancha y la metí al agua, todas las lanchas a mi alrededor eran más grandes que la mía y más bonitas. En ese momento dejó de interesarme la lancha, ya no me gustó y empecé a comprar otra más grande. Y luego tuvimos una más grande y todas las demás eran más grandes que la mía. Y empecé a codiciar. Cada vez todo era en función de yo quería también. Y cuando ya un día yo iba a comprar una más grandota, más bonita, y ya mi esposa no me dejó, me bajó de las orejas, no me dejó, me dijo que estaba loco y me quedé con las ganas. Pero la codicia la podemos experimentar en muchas áreas. Ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿Y dónde surge la codicia? En tu mente. Únicamente en la mente, en la manera de pensar. Recuerdo hace muchos años había por allí unos comerciales muy grandes, unas grandes, que decían, la llave que abre al mundo. No, ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan de eso. ¿Hay alguien que se acuerda cuál era la llave que abría el mundo? ¿Cuál? ¿La cuál? No, la American Express dorada. Era la dorada, ahora ya no sé de qué color son. Y saben, generaba codicia. El tener la llave que abría el mundo. Mentiras. ¿Cuál abría el mundo? Había que pagar todo. Codiciáis y no tenéis, ¿sí? Dice, ardéis de envidia. ¿Dónde surge la envidia? Alguien dirá, en el corazón. La envidia se manifiesta en la mente por los pensamientos que surgen del corazón. Pero aquí es donde empiezas a envidiar y empiezas a planificar y empiezas a decir, bueno, ¿y por qué él tiene, yo no, que yo quiero tener? Y todo lo que genera por la envidia, en todos los aspectos, en la manera de pensar. La manera de pensar. Dice, y no sois capaces de alcanzar. Lucháis y guerreáis, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Fíjense bien lo que dice la palabra. Pedís y no recibís, porque pedís mal, porque lo haces para derrochar en vuestros deleites. ¿Qué nos enseñó Jesús respecto a la oración? ¿Qué fue lo que nos dijo Jesús? Pedid y se os dará. Ah, bueno, pues hay que pedir. Ajá, pero primero que se haga la voluntad del Padre. Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, cuando nosotros pedimos, cuando nosotros vamos a pedir, lo primero que tenemos que tener en nuestra mente, bien claro, es una palabra revelada que Jesús nos dejó, donde nos dice que después de adorar al Padre y de reconocerle y de bendecirle, le digamos que primero sea su voluntad antes que la nuestra. Eso está establecido en la palabra. Y si nosotros tenemos eso presente, a la hora que vamos a pedir, empezamos a darnos cuenta de que, bueno, habrá cosas que le vamos a pedir que quizá no estén alineados a lo que Dios quiera para nosotros. ¿Sí? A Dios no lo vamos a engañar.
Señor, revélame cuál va a ser el número de los animalitos o de la lotería. Mira, Señor, yo te prometo que en lugar de dar el diezmo voy a dar 30%, Señor, y voy a poner voy a darle de comer a los que no tienen durante un mes. Dame, yo me quiero sacar la lotería para esto, bla, bla. Y el Señor nomás se te queda viendo así con el texto. Señor, dame, Señor, yo quiero esto. No. Hace algunos años estaba muy de moda una doctrina equivocada, algo que surgió por allí, de algunos que decían que una vez vino aquí uno que se paró aquí, que yo me paro en la vidriera de un concesionario de Ferrari y le digo, en el nombre de Jesús, ese Ferrari Testarossa se va a mi casa. Y bueno, yo lo bajé y lo mandé a su casa antes de que llegara el carro. Por favor, ¿de dónde sacas eso? ¿De dónde sacas eso? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso dice que aunque codicies, que aunque envidies, que aunque luches, aunque guerrees por ello, no tienes lo que deseáis porque no lo pedís. ¿Por qué? Porque pides y no recibes. ¿Por qué? Porque no lo haces bien, porque pedís mal, ¿sí? Y lo haces para derrochar en vuestros deseos. ¿Y de dónde surge esto? De los pensamientos que hay en nosotros. El Señor sabe lo que necesitamos, Él conoce lo más profundo de nosotros, ¿sí? Por eso Él dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá a ti por añadidura. Entonces, en la medida en que se va forjando en nosotros la mente de Cristo, vamos nosotros actuando y viviendo y razonando de acuerdo a ello. ¿Qué sucede con el algoritmo del sistema del mundo? Cuando ve que tú te pones bravo con Dios porque Dios no te cumplió el deseo que tenías de cambiar el carro, o del muchacho de los ojos verdes que viste el domingo y que pensaste que era para ti y resultó que fue para otro. ¿Sí? Y cosas por el estilo. Entonces se ponen bravas con Dios, se ponen enojados con Dios y lo manifiestan con eso. Y entonces el algoritmo empieza a lanzarte más cosas para que las codicies, para que las desees. Te empieza a mostrar que tú eres menos, que a ti Dios no te escucha, que tantos pensamientos que vienen a la mente y tantas situaciones que lo que terminan es llevándote a estados en los cuales eres vulnerable a perder lo que ya tenías. Y esa es una realidad en la vida de muchos hombres y mujeres el día de hoy, ¿sí? El versículo 4 dice, habla de adulterar, pero no está hablando del pecado del adulterio entre un hombre y una mujer. Sí, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se convierte en un enemigo de Dios. Y esto también está íntimamente ligado a nuestra manera de pensar. Y lamentablemente tanto en lo individual, personalmente, como en lo corporativo, en la iglesia de Cristo, con tristeza vemos cómo hay muchos que por la amistad con el mundo, ¿sí? Por tratar de atraer al mundo a la iglesia para tener grandes iglesias, para tener miles y miles de miembros, son amigos del mundo. No importa cómo vives, no importa lo que hagas, no importa cómo sea, tú ven el domingo, escuchas la palabra, das tu ofrenda y te vas. La amistad con el mundo, ¿cuántos por conservar la amistad del mundo violan los principios de la palabra, actúan en contra de los principios de la palabra por su manera de pensar? No, yo no creo que Dios vaya a molestarse por esto. En la mayoría, además el mundo ha cambiado mucho, hemos aventajado mucho, hay muchas cosas, etcétera, etcétera. Dice Santiago en el versículo 5, ¿o pensáis
que la Escritura habla en vano? No, es que eso era antes. No, yo no creo que Dios vaya a castigar por esto. No. Está claro aquí. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo es hecho enemigo de Dios, al grado de que niegan la veracidad de la palabra de Dios. Y hace una pregunta el apóstol Santiago: ¿no tiende el celo del Espíritu que hizo habitar en nosotros? Cuando el Espíritu Santo viene a dar vida en nuestro espíritu, cuando empieza el espíritu de la mente a gobernar nuestros pensamientos, el celo del Espíritu Santo cuando nosotros queremos, por esa amistad con el mundo, por no dejar esa amistad con el mundo, estamos convirtiéndonos en enemigos de Dios. Ese celo se debe de manifestar en nuestro corazón. Eso es cuando el Espíritu Santo te hace ver que cuando tú naciste de nuevo, renunciaste a ese mundo y naciste para una nueva vida para Cristo Jesús. No puedes seguir siendo amigo del sistema del mundo, porque ahora fuiste trasladado al reino de la luz. Estamos claros en eso. No puede. Ay, pero es que son mis amigos de toda la vida y yo siempre he ido con ellos y hemos hecho esto. ¿Y cómo los voy a dejar? Pues así los vas a dejar. Así los vas a dejar como los tienes que dejar. Tú no puedes. Una cosa es participar de, ¿sí? Oye, ¿consideras tu amigo? Bueno, pero ya no puedes participar de aquello que tú hacías con esos amigos. Yo tenía muchos amigos, muchos, yo era muy amiguero, muchos amigos. Muchos, y ahora ya no me quedan, bueno, muchos ya se murieron también, por lo mismo. Pero me quedan ya muy poquitos. Pero cuando yo conocí al Señor, yo acudí con mis amigos a hablarles del Señor y todos se burlaban de mí, me señalaban, me decían, tú eres esto y lo otro. Sí, yo era, pero el Señor sí. Y no pude seguir, no podía seguir yo participando de lo que yo participaba cuando estaba con ellos. Y con algunos amigos desde la infancia. Pero ya no puedes seguir siendo amigo del mundo, porque te conviertes en enemigo de Dios. Y eso es una manera de pensar. Es una manera de pensar, ¿sí? Está en nuestros pensamientos. Fíjense cómo es tan importante este tema y es vital y debe ser constante en nosotros. Lo demás es religiosidad. Si tu mente no está siendo transformada, no está siendo renovada, no está siendo transfigurada y día a día se está formando la mente de Cristo en ti, no vas a poder alcanzar el propósito que Dios ha establecido. Porque nuestra mente acumuló mucha información. Son miles y miles de pensamientos que vienen a nuestra mente constantemente. Y si no es el Espíritu el que gobierna nuestra mente, ¿no les ha pasado a ustedes que de repente están pensando en no sé qué cosa y se dan cuenta que en lo que están pensando no precisamente agrada a Dios? ¿Sí se han dado cuenta? De que uno dice, ay Dios mío, Señor, empiezas a pensar y uy, ojalá Señor le caiga un rayo, lo parta en dos, haga esto, lo otro, el chiquitapa, y esto y lo otro, y empiezas y y de repente dices, ay Señor, perdóname. Ay, pero de todos modos que le caiga el rayo, pues. ¿Cuántas veces dejamos que nuestra mente se vaya por donde no debe de irse? ¿Sí? Porque no la controlamos. Ay, ya empezaron a tocar. Ahí voy. Fíjense lo que dice el versículo 6. Dice,
aunque da una gracia mayor, ¿sí? Porque dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia, ¿dónde surge? Igual, del pensamiento de nuestro corazón. Yo soy, yo merezco, yo esto, yo puedo, yo tengo, yo... ¿sí? El orgullo, la soberbia, una manera de pensar, ¿sí? Una manera, en cambio, el humilde, dijo Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, por lo tanto sus pensamientos estaban normados por esa humildad. Pero cuando nosotros no queremos reconocer, ¿por qué me dicen eso? ¿Por qué lo otro? Si yo soy, Yo le decía ayer a los varones, les hice una pregunta, porque dije, a lo mejor nomás a mí me pasa, ¿no? Le pregunté a todos los varones que estaban ayer aquí, le dije, ¿alguno de ustedes ha tenido problemas, discusiones, malos momentos en su hogar, con su esposa, porque se secaron las manos con el pañito blanco en lugar del rojo? ¿O porque usaron la toallita verde en lugar del azul? Y resulta que varios dijeron que sí. Yo pensé que nomás a mí me pasaba eso. Y porque usaste el coleto de adentro afuera, o el de adentro, el de afuera adentro, o porque sí, bueno. Y resulta que, no sé, de los que vinieron ayer, ¿cuántos tienen? A ver, levante la mano, porque dijeron que ya no iban a pelear con sus esposas por eso. ¿Verdad? A todos tienen pañito blanco y rojo en su casa. ¿Cuántas veces porque te regañan porque usaste el paño rojo en lugar del blanco para secarte las manos, ¿sí? Y bueno, y viene pero entonces, y se genera a veces discusiones, ¿sí? Y malos momentos, y hasta, oye, cuando uno termina de entender que las mujeres son así, bueno, gloria a Dios, así las hizo el Señor, pañitos rojos, blancos, verdes, bueno, punto, se acabó, pues vamos a aprender de los pañitos y seamos humildes, y cuando te equivoques y agarres el blanco en lugar del rojo, pues pide perdón. Ya, sé humilde. Porque por ahí empieza. Estoy hablando de algo, no digamos otras cosas, que nos molestamos. ¿Por qué me dices eso? Yo lo confesé ayer sábado, se los dije. Estoy el viernes en la noche en mi oficina, después de como 5 horas trabajando en la página del instituto, con los códigos, armando la página, yo la estoy haciendo, es bien complejo. Estoy yo allí, casi me salía humo por los oídos, y entra mi esposa, me dice, mi amor, ya me voy a dormir. Está bien, mi amor, que descanses. Ya. Mañana es sábado. Inmediatamente le digo, bueno, ¿y qué está pensando? Ni que yo tuviera Alzheimer. Ya, sí, tengo 73 años y sé que después del viernes sigue un sábado. Por lo general, casi siempre, ¿no? Después del viernes, sí, mañana es sábado. Yo, y tienes reunión de varones. Hasta que me doblé, ya, dejé, se me fueron los códigos de todo, entonces me crucé de brazos, le dije, ¿qué más? Sí, estaba, me empecé a molestar. Dije, bueno, ¿qué acaso estoy tonto? ¿O qué piensa que yo no sé? ¿Sí? Pero ella lo estaba haciendo con la mejor intención de recordarme y simplemente decirme, mañana es sábado, varones, no te desveles, en fin. Sí, tenía una buena intención, pero yo ya estaba dejando que mis pensamientos se fueran para otro lado. Pero como estoy con este tema, inmediatamente el celo del Espíritu del Señor. ¿Qué pasó? Sea humilde, muchacho. Mi amor, que descanses, vete a dormir, qué bien, ¿no? Mañana. Y ayer sábado se los tuve que decir a los varones, miren, a mí me pasó esto. Si no estamos atentos a lo que surge, si no controlamos nuestros pensamientos, podemos generar cuántas discusiones, problemas surgen
por el tipo de situaciones. Bueno, ok, vamos a darle un poquito más adelante esto. Dice la palabra que seamos dóciles a Dios, ¿sí? La única manera de ser dócil a Dios es pensando en su palabra revelada y dejando que esa palabra sea la que norme nuestra voluntad. Ya no me va a dar tiempo mucho, pero sí quiero terminar con algo que es muy importante del apóstol Pablo. Pero antes de eso solamente quiero recordarles el versículo 12 de Santiago, donde dice la palabra que nosotros no debemos de juzgar. ¿Sí? En el versículo 11 dice, hermanos, no habléis mal unos de otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Nadie empieza a hablar mal de una persona, de un hermano de repente, porque le surgió así de repente. Lo pensaste, lo meditaste, viste qué le ibas a decir, cómo se lo ibas a decir, qué le va a doler más, dónde le vas a dar, cómo lo vas a hacer, o qué vas a hablar de él. Todo lo haces a través de tu mente. ¿Sí? Si tú frenas el pensamiento de hablar mal de un hermano, ya no hablas. Ya no hablas. La lengua no se mueve por sí sola. Eso es mentira. La lengua se mueve porque tu cerebro le envía la orden de moverse y tus cuerdas vocales vibran de tal forma de acuerdo a como tú estás pensando. Así es como hablas. La mente, el cerebro genera el habla. ¿Sí? Y lo piensas aquí. No juzgues. Dice, uno solo es el legislador y juez, el que puede salvar y destruir, pero tú, ¿quién eres que juzgas al prójimo? Así de que la próxima vez que surja un pensamiento en tu corazón de juzgar a otra persona, a un hermano, o hablar mal de alguna otra persona, acuérdate de esto. Acuérdate de esta palabra. ¿Quién eres tú para juzgar? Quédese calladito y deje que el que juzga sea el que lo haga. Amén. Bueno, Pablo luchaba entre la ley del Espíritu y la ley de sus miembros. Capítulo 7. Con esto termino. Dice Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿En dónde nos deleitamos en la ley de Dios? En nuestro espíritu, en nuestro corazón, ¿sí? Allí. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, que combate contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿A qué se refiere con esto? El pecado del cual habla Pablo. En la mente, en el cerebro, tenemos acumulados, como se los dije al inicio, miles de millones de bytes de información de un sistema en el cual vivíamos, que está allí. Una memoria que no está obsoleta, que en la medida en que nuestra mente está siendo renovada, nuestros pensamientos ahora son controlados por la palabra del Señor. Pero la memoria, lo que está almacenado en tu mente, ahí está. Ustedes no han visto, bueno, yo aquí no lo hago, pero personas que a veces llegan a algunas iglesias, quiero dar un testimonio para la gloria de Dios, y empiezan a hablar de los sinvergüenza que eran durante 20 años, de las 35 mujeres que tuvieron, de todo lo que hicieron. Bueno, una memoria sorprendente, y es tan hable y hable de todo lo que hicieron, para terminar diciendo, y Jesús me salvó. Chicos, si lo que uno quiere es olvidarse de lo que uno hizo, ¿sí? Eso está allí en la mente. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? La mente, el cerebro, es el que ordena nuestros miembros. La lengua se mueve por el cerebro. Nuestros pies, cuando caminas o te diriges a algún lado, es porque tu cerebro lo ha decidido. Lo que hagas con tus manos, lo que decidas ver con tus ojos, lo que decidas escuchar con tus oídos, lo que decidas probar con tu lengua, lo que sea, viene de tu cerebro, ¿sí? Entonces él está hablando de la ley, esa ley que marca sus miembros, que es lo que está en su mente, en su cerebro, que quedó allí guardado. Entonces dice Pablo, ¿sí? ¿Quién me rescatará de esto?
Dice, gracias a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro, de manera que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, porque el espíritu que gobernaba a Pablo, el espíritu que gobernaba la mente de Pablo, ese era ese espíritu, ese celo que había en su corazón, ¿sí? De la mente de Cristo en él. Dice, pero por otro, la carne a quien quiere obedecer, a la ley del pecado, a lo que ese cerebro, esa información tiene. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Aunque en tu cerebro tengas millones de neuronas con información de un mundo de oscuridad en el que antes viviste, el día que Cristo vino a tu vida, el día que se reveló Cristo en tu vida, el día que tú naciste de nuevo, tú naciste para una nueva vida, Cristo te ha libertado y ahora, lo dice la palabra claramente, ¿sí? Ahora nosotros estamos libres de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, es la mente de Cristo ahora en nosotros, a partir del nuevo nacimiento, la que debe de normar nuestra manera de vivir. Amén. Pónganse de pie, vamos a darle gracias al Señor. Por ello, gracias Padre. Gracias te damos por tu palabra y te pedimos, Señor, fortaleza y sabiduría. Señor, ayúdanos a controlar nuestra mente. Ayúdanos, Señor, día a día para que el Espíritu que gobierna nuestra mente, que ese celo del Espíritu Santo en nosotros se manifieste, Señor. Que cada día tengamos más presente tus palabras, que debemos de buscar tu reino, que debemos de pensar en todo lo que es bueno, en lo que es agradable, en lo que es digno de alabanza, en lo que es justo, en todo aquello, Señor, que trae beneficio, Señor, de acuerdo a tu voluntad en nuestra vida. Señor, que todo lo que genere pensamiento, todos los pensamientos que generen en nosotros codicia, envidia, todo aquello que vaya en contra de tu voluntad, Señor, quede reprimido, Señor, allí donde debe de estar. Tú nos has hecho libres, libres de la ley, del pecado y de la muerte. Y ninguna condenación hay para nosotros. Que tu mente, Señor, siga formándose en nosotros día a día a través de la revelación de tu palabra. Y hoy, Señor, nos quedamos con esta palabra en nuestro corazón. Buscad primeramente el reino y su justicia. Pensemos en la palabra revelada y dejemos que sea esa palabra la que norme nuestra mente y nuestros pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.